Bueno, pues hoy es un día más. Sin Facebook me pegué con la impresora. Pero para hacerlo un poco más llevadero, quiero enseñarles algunas cosas que pues me pedí. Ya es lo último que me pedí porque ya no encontré cosas que más me gustaran. Pero si se acuerdan, hace poco les enseñé unos audífonos y los utilicé para dar una conferencia, pero no eran para mí, perdón a la persona a la que se los di. Los usé tantito. La cosa está en que yo pues tengo estos de Samsung, que son unos audífonos supuestamente muy buenos, pero desde que los compré me los tengo que acomodar. Ya le cambié obviamente la gomita, pero cuando estoy hablando por teléfono con alguien, siempre me dicen, es que no te escucho bien. Entonces me los tengo que acomodar y ya me escuchas bien. Sí, entonces no sé qué pasa, que los tengo que acomodar y ya se escuchan bien, pero sigo hablando y como que se empiezan a mover y ya les cambié las gomitas, les digo, y no funcionan. Entonces yo estaba sorprendido con los audífonos que les había mostrado. Voy a poner mi teléfono aquí. Con los audífonos que les había mostrado de la rebelión. Así que yo mejor me pedí estos oscuros de Darth Vader. Y vean cómo encienden. Ahí cerrados. Cómo se ven. Estos me gustan o me gustaron porque ahí en la conferencia que di, las personas me dijeron, yo tenía las impresoras encendidas, hicimos unas pruebas de audio porque estábamos utilizando ahí un sistema para hacer transmisiones y yo les preguntaba, oigan, ¿no escuchan el ruido ambiente del estudio? Y me dijeron, no hay ningún problema. Entonces creo que estos audífonos son muy buenos, digo, son los mismos que los otros, la tecnología, solamente que pues estos son de Darth Vader, ¿ok? O bueno, son negros, entonces me gustaron más y me gusta mucho que tengan la luz LED y que pues sean 5 horas de uso, incluyendo la cajita, porque pues los metemos y se cargan. Me gusta que se conecten muy rápido. No hay botones, no hay nada. Yo los tengo conectados a mi Chewy, a mi computadora, y ahí es donde hago las conferencias. Y con estos audífonos pues ha funcionado súper bien. Lo que no los he probado es para grabar videos y grabar el audio, porque bueno, eso lo hago con estos micrófonos, pero tal vez me sirvan también para eso. Así que estos se los recomiendo, ahí se los dejo abajo en la descripción. Y aprovechando el pedido, pues vean nada más esta chulada. Digo, debí de haber dejado el teléfono ahí, pero vean nada más, esto es un power bank de Darth Vader. Y lo padre de este power bank es que este es un power bank más sencillo que el de Baby Yoda o Grogu, porque ya me corrigieron ahí de, es que no se llama Baby Yoda, es Grogu, pero pues también es Baby Yoda, o sea. Y ese power bank, lo que me gusta es que tiene carga rápida, pero a veces no necesitamos o bueno, más bien necesitamos esos power banks que son más costosos pues para nuestros teléfonos y así. Pero yo, por ejemplo, aquí en el estudio hago muchos time lapses y utilizo esta camarita y también utilizo mis GoPros y esas no necesitan un cargador pues de carga rápida. Entonces me pedí este de Star Wars, pero lo padre de este cargador de Star Wars es esto, fíjense. Si nosotros le conectamos algo, se enciende en color rojo todo. Y aparte esto tiene como una especie de relieve, que es obviamente en donde brilla, pero brilla muchísimo. Alexa, apaga el triángulo. Muy bien. ¿Lo ven? Así que creo que se ve muy cool. Y pues esto me sirve para alimentar mis cámaras durante más tiempo. Lo padre de estas baterías es que están hechas con polímero de litio y no con iones de litio, ¿ok? Entonces, el polímero son las LiPo, las baterías, son diferentes a las de iones de litio. Las de iones de litio son de esas redondas, las 18650. Y bueno, son un poco más seguras de utilizar. Y bueno, en ellas la densidad de almacenamiento no es tan grande porque están limitadas a su tamaño. Pero las LiPo, que son las que utilizo usualmente en los drones, carritos y todo, pues tienen más densidad. Entonces, por eso esta batería puede almacenar 4500 miliamperes. Así que vamos a poder cargar nuestro teléfono unas 2 veces más o menos. Carga a 2 amperes, 5 volts, no es carga rápida, pero para todo lo que yo utilizo aquí me va a servir súper bien. Y ya nada más para complementar, chéquense esto, chéquense nada más, tengo mi tapete en la computadora. Ese tapete, pues siempre me he querido un tapetito de estos porque yo tenía mis tapetes negros, que de hecho, bueno, lo acabo de tirar ahí, pero allá tengo uno, allá tengo otro y me hace falta otro ahí, que es el que ahorita tengo aquí en el piso. Entonces, aquí la verdad es que no lo utilizaba, esos tapetes, ustedes saben que son para cortar y trabajar, pero aquí pues solamente estoy en la computadora, entonces no lo necesitaba tal cual. Y quería un tapetito así bonito, que se pudiera lavar y que no se moviera pues mi teclado. Alexa,
enciende el triángulo. Muy bien. Y para combinar, pues me pedí este mouse porque en esta computadora, que es fija, yo no necesito un mouse inalámbrico, prefiero utilizarlo en la laptop viejita que tengo usualmente en la casa. Y esta otra que tiene su propio mouse. El mouse de Baby Yoda o de Grogu ya me lo volaron, o a alguien más le gustó y se lo quedó, entonces pues tuve que regresar. Pero bueno, ya hice otra vez distribución de mouse utilizando este. Pero eso es lo malo de a veces pedir cosas que están bonitas porque todo el mundo las quiere y entonces también creo que ya me asaltaron el power bank de Baby Yoda, pero es que está muy útil. Pero aún así, algo que sí me pedí que tengo aquí en el estudio es esto, fíjense. Fíjense, estoy haciendo estas cosas impresas en 3D y luego las estoy cosiendo en el microondas. Pero lo que les quería enseñar es este cargador inalámbrico. Este es un Stormtrooper. Lo podemos utilizar con MagSafe. Esto si lo pegamos atrás, por ejemplo, de un iPhone, ¿sí? Pues se va a ver el brillo, ¿ok? Pero ahorita yo como traigo pues mi teléfono, si yo lo pego aquí, pues mi teléfono se va a cargar. Obviamente ustedes no lo pueden ver, pero me parece que son unas terminales de carga inalámbrica muy bonitas. El otro lado es USB-C. Yo tengo un montón de cargadores USB-C. Entonces, el hecho de que podamos cargar inalámbricamente nuestro teléfono y que si tenemos iPhone lo podemos pegar, por ejemplo, aquí en la casa, el camarógrafo, cuando viene de visita a veces al estudio me pide cargar su teléfono y pues solamente lo tiene que pegar aquí y se va a cargar, o pues con mi teléfono. Y obviamente, como está conectado uno de mis conectores de carga rápida, pues va a ser carga rápida inalámbrica. Fíjense, ahí tengo mi bocina todavía de Star Wars. Y bueno, solamente les quería mostrar eso como para animar el día. Todavía no recuperamos Facebook. No ha habido respuesta por parte de Facebook. Tal vez son muy pocos días. He escuchado historias de terror de personas que se han tardado 8 meses en recuperar sus cuentas. Entonces ojalá y eso no pase porque pues esto es un poco, o bueno, es bastante delicado. Así que de todas formas ahí les dejo estas cositas. Están muy cool. El mouse es muy económico, pero me encanta que tenga la luz LED y tiene este botón de DPI que está muy cool porque fíjense, si ustedes mueven el mouse, si vuelven a presionar ese botón, ahora se mueve más rápido o se mueve más lento. Tiene 13 resoluciones. Vean, aquí estoy moviendo como que más el mouse, pero en la pantalla se mueve menos. Y si lo vuelvo a presionar, ahora muevo muy poquito el mouse y se mueve más, ¿ok? Entonces, eso está cool que tenga esas 3 resoluciones porque a veces en gaming, programar, cosas así, sirve muy bien. Entonces, se combina con todo. Vean, ya tengo el power bank, tengo esta cosa de tela, mi mouse y mis audífonos. Yo ya me quedo con esto. Prácticamente lo pedí para él porque todo lo demás estaba muy adorable. Digo, unas cosas eran para regalo, pero las otras pues estaban muy adorables y como que no duraron en mis manos, les gustaron a alguien más. Entonces pues ya me pedí esto que estoy seguro que nadie más lo va a querer porque es mega, güey. Bueno, no juzgo a quienes sí les va a gustar, pero aquí por lo menos en la casa no voy a tener ese problema. Así que ahí se los dejo abajo en la descripción. Los audífonos se los súper recomiendo, están muy padres. No puedo creer que estos estén mejor que estas cosas que son carísimas de París. Entonces, pues ahí está. Cuéntenme qué piensan. Ojalá regrese a Facebook pronto. Y pues bueno, recuerden que esto es Nada que Hacer y nos vemos.